Hola, muy buen día, tu amigo y servidor Marco Ballinas, instructor de la Confederación Nacional de Talleres para México y Latinoamérica. Estamos de fiesta en este magno evento, la Expo Mecánico Automotriz Internacional 2020, donde más de 120 seminarios que están llegando a tu pantalla a través de instructores de índole internacional y con informaciones tecnológicas, comerciales y de desarrollo humano. Definitivamente, tú que has tenido la oportunidad de tomar algunos de estos seminarios, pues estamos completamente seguros que vas a poder desarrollar capacidades y habilidades, todo lo relacionado con aspectos no nada más automotrices, sino también ahora en motocicletas y en servicio pesado. Es un verdadero placer poder estar nuevamente en tu pantalla. Y pues bueno, ahora traigo la segunda fase del seminario relacionado con sondas de oxígeno. En una primera sesión, pues vimos todo lo vinculado a las sondas de oxígeno, cómo podemos comentar o conocer convencionales o tradicionales. El término no importa. La realidad es que lo que interesa es que la información pues, te sirva para poder desarrollar esas capacidades. ¿Por qué lo separamos en dos seminarios? Porque es mucha información. Y ahora en este, lógico, lo que pretendemos es darte a conocer cuál es la operación, el principio, la estructura física, la interpretación, pero algo muy importante e interesante, el principio de funcionamiento bajo el cual se rige la sonda LAV proporcional o de banda ancha. De esa forma, poder dar acceso a las sondas que reciben el nombre como sondas NOx y que tienen gran aplicación en los vehículos diésel, en algunos sistemas sobre todo. Algunos vehículos, no todos los vehículos diésel. Sobre todo aquellos que cumplen con la norma SULEP o la norma europea Euro 6.2. Una nueva tecnología para el control de emisiones que aquí lo vamos a explicar. Pero sí es muy importante poder llevarte de la mano desde las sondas más sencillas que son las tradicionales o las convencionales para que podamos entender qué es lo que está ocurriendo con la evolución ahora de estas nuevas ondas. Y es por ello que lo denominamos de esta manera, una fase o etapa número 2. Vamos a dar inicio. Sonda de oxígeno proporcional, LAV o de banda ancha. LAV por el título en inglés. ¿Queda claro? Y al tener una sonda Linear Fuel Sensor, sensor de relación aire-combustible, pues es diseñada para poder determinar con una cierta precisión mezclas oscilantes entre 11.1 a 22.1 en factores lambda de 0.9 rica a 2.2 pobre. Hace un instante hablaba yo precisamente de las evoluciones que hay con relación a las sondas y de las diferencias que hay en estas. Consta de dos etapas. Esto es muy importante poderlo entender, porque de ahí parte el principio de funcionamiento. Consta de dos etapas, una de medida y otra generadora de oxígeno. Con un circuito de control determina el factor lambda resultante de los gases de escape en relación a las variaciones de la presencia de oxígeno. Entonces aquí tenemos unas curvas de comportamiento que bien vamos a entender en unos instantes. No le ponemos mucha atención por el momento. Tenemos lo siguiente. El funcionamiento de la sonda debe mantener el funcionamiento de la célula de medida siempre en un factor correctivo lambda igual a 1.
Para ello utiliza una célula de oxígeno. Esta se encarga de hacer variar el oxígeno medido para mantener dicha condición. Te lo explico. Lo que debe de haber en el tubo de escape, en los productos obtenidos por el proceso de combustión, debe de haber una equivalencia de lambda igual a 1. Y ese factor lambda es la cantidad ideal de oxígeno para poder determinar que hay un proceso de combustión adecuado. Si lambda se mueve, bueno, la computadora, de acuerdo al valor, va a poder definir si tenemos estados de riqueza en el tubo de escape o de pobreza, hablando en términos ya sea de oxígeno o de escape también, perdón, de oxígeno o de combustible. La unidad de control determina el valor lambda en función del trabajo de la célula de oxígeno. Debemos conocer prácticamente dos estados, célula de medida y una célula de oxígeno. ¿Qué ocurre? Que ahora la sonda de oxígeno proporcional, LAV o de banda ancha, internamente se ha modificado su composición. ¿Por qué? Porque sigue teniendo una unidad o una cámara de medida. Comentamos anteriormente que es un ducto a través del cual entra el oxígeno que se encuentra contenido en el aire ambiental. Y ese oxígeno, bueno, es comparado contra el oxígeno existente en el tubo de escape. Pero ahora tenemos una célula que va a estar tratando el oxígeno obtenido en el tubo de escape y obtenido en el medio ambiente. Y esa célula que denominamos de bombeo va a operar con una tecnología que denominamos PWM, RCO, y derivado de esto, pues va a estar jugando con el oxígeno existente en el tubo de escape. Pero opera demandando amperaje a una unidad de control. Entonces tenemos aquí porcentaje de aire exterior. Ya mencioné cómo se encuentra constituida internamente y qué es lo que está valorando. El aire o la cantidad de oxígeno en el aire exterior con relación a la cantidad de oxígeno existente en el tubo de escape o en los productos obtenidos después del proceso de combustión. Para determinar exactamente el valor lambda de los gases de escape, la unidad procesa el valor de tensión recibido por la célula de medida, que actúa como un sensor, o sea, está demandando amperaje, sí, pero en función de la demanda del amperaje que está demandando la célula, le está informando a la computadora su estado de trabajo o de inactividad. Enseguida lo explicamos ampliamente. El funcionamiento en conjunto. La sonda de banda ancha se compone de, entonces, la célula de medida, la unidad de control, la computadora, la célula de bombeo de oxígeno y finalmente la importancia de un circuito operacional, también conocido electrónicamente como un OPAM. Ahí no vamos a entrar en detalle. Forma parte de toda la estructura electrónica para poder llevar a cabo el proceso e interpretación de los estados de riqueza. Vamos a enterar qué ocurre con el interior de la célula. Tenemos un electrodo y una entrada de gases del tubo de escape. Esto corresponde a la célula de bombeo. Tenemos la cámara de medición donde se concentran los gases de escape, célula NER, canal de llegada de los gases de escape, ya lo mencioné. Cavidad de referencia, esto corresponde a una cavidad, una cámara donde se va a concentrar el aire y con ello el oxígeno contenido, ya lo expresé, en el aire. Y por otra parte, sigue operando con su elemento calefactor. Vamos a entender ahora qué ocurre con lo siguiente. ¿Qué es lambda? Ya mencioné que lambda es
un valor que se le asigna a la cantidad de oxígeno que debe de existir en el tubo de escape a las afueras de un proceso de combustión completo. Por tal motivo, lambda nunca va a ser igual a 1, porque no existen procesos de combustión completos. Y es por ello que se procede a utilizar procesos mnemotécnicos, como en este caso el convertidor catalítico. Lo que tenemos aquí, y expresé también anteriormente en el seminario, es lo siguiente: la relación estequiométrica. 14.7, y dije hace un momento, litros, partículas o kilogramos, porque se puede obtener las tres unidades. 14.7 litros de oxígeno contra 1 litro de hidrocarburo. ¿Por qué? Porque me han escrito en el chat, son partículas. ¿Sí? Efectivamente, pero la relación la podemos obtener como lo acabo de mencionar. Ahora fíjate bien, 1 es igual a lambda, pero en este caso lo estamos considerando como la cantidad ideal de ese combustible. Es la relación de oxígeno para obtener, poder o pretender lograr un proceso de combustión ideal. Desafortunadamente esto nunca se logra. Estados de mezcla pobre. Ejemplo, podemos nosotros preguntar a un técnico, ¿qué entiendes por mezcla rica? Y te dice, mucho combustible. ¿Qué en el tubo de escape? ¿Qué entiendes por mezcla pobre? Poco combustible en el tubo de escape. Y aquí hago un paréntesis para hacer el siguiente comentario. Cuando doy el curso, en taller, en algún seminario, en alguna conferencia, siempre pregunto, oye, ¿cómo es un niño con problemas de nutrición? Y me dice, no, pues es muy delgadito, es muy flaquito, bajo en peso, en estatura, se le ve en su color. O sea que un niño bien, pero bien gordito, bien llenito, es un niño que está bien nutrido. Y ya se quedan pensando y dicen, no. Entonces, un problema de nutrición bien se puede reflejar con una complexión muy diminuta, poco peso, poco tamaño en una persona, pero también puede ser el otro extremo, una persona con problema de obesidad como lo conocemos. Lo trasladamos aquí a la interpretación de estados de mezcla pobre y rica. Vamos a ver lo siguiente. Un estado de mezcla pobre no significa que le falte combustible. También puede deberse a que se excede la cantidad de oxígeno. Hay menos combustible que oxígeno. Se alteró el oxígeno. Pero también puedo tener la condición de que el oxígeno es el adecuado, pero bajó la cantidad de combustible a entregar. Interpretándolo asintomáticamente, aquí podríamos decir que el vehículo está tomando aire, está chupando aire. Y aquí podríamos decir que los inyectores están tapados, que el filtro está tapado, o que hay una baja presión en el riel de inyectores. Por otro lado, tenemos el incremento en la cantidad de oxígeno también da por resultado un estado de mezcla pobre en combustible y rico en oxígeno. Estados de mezcla rica ahora en combustible. ¿Qué ocurrió? El oxígeno no se movió, pero tengo mayor cantidad de combustible. Inyectores abocardados, un exceso de presión, etc. Estado de mezcla rica en hidrocarburo. ¿Qué pasó? Que el combustible sigue igual, no se ha movido, pero tengo menor entrada de oxígeno. ¿Queda claro entonces? Por eso es que es muy importante obedecer al diagnóstico a través del analizador de emisiones, porque el analizador de emisiones finalmente te va a dar los parámetros bajo las cuales estamos teniendo los porcentajes y las partes por millón y las unidades de los productos en un estado post-combustión. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces ya en concreto? Fíjate bien que la bomba
que está incorporando oxígeno, pues podríamos decir que es un actuador. ¿Por qué? Porque está trabajando, pero reacciona por sí sola de acuerdo a la cantidad de oxígeno existente en el tubo de escape. Opera con miliamperes y de acuerdo a su operación, pues es como la computadora va a interpretar que haya mezcla rica o que haya mezcla pobre, independientemente que sea en oxígeno o en combustible. Empezamos ahora con una de las principales variantes. Y uno de ellos, pues es la cantidad de cables. En un principio teníamos 5 y hasta 6 cables. Y en la actualidad ya tenemos sondas proporcionales, LAV o de banda ancha, que también tienen únicamente 4 cables. Y es por ello que es importante que trabajes con la literatura. Y al decir literatura, bueno, tanto la teoría como con la esquemática directa del vehículo que estás tratando, diagnosticando o reparando. ¿Qué ocurre con una vía? Independientemente de la que sea. Puede ser vía 1, A, etc. Pero ve lo que tenemos, información bomba corriente, o sea, que tenemos una pequeña bomba en el interior del sensor LAV que va a reaccionar a las cantidades excesivas o carentes de oxígeno y que va a demandar corriente a la computadora. Entonces la computadora, cuando la sonda le demande corriente, lo interpreta como que está trabajando. ¿Queda claro? Y cuando la sonda deja de demandar corriente, la interpreta como en un estado de inactividad. Número 2. Señal negativa, sonda de la vía. Señal negativa. Ojo, no es una alimentación de tierra, es una señal, o sea, una tierra controlada. No es masa. Aquí, bueno, está junto, pero nos vamos al número 3. Pilotado, calentamiento, sonda por fuerza a masa. ¿Qué significa? En algunos seminarios siempre he hablado de las características de un PWM, que puede ser mando positivo o mando negativo o mando cíclico. Y cuando digo mando positivo, significa que un actuador va a tener 0 volts continuos y la computadora lo va a estar actuando a través de un positivo. Un tema muy amplio. Pero como aquí dice pilotado, calentamiento, sonda por puesta a masa, significa que vamos a tener 12 volts, pero la computadora, su elemento calefactor que mencioné hace un instante, lo va a estar controlando por un mando negativo, es decir, una tierra controlada bajo un concepto denominado PWM o RCO. Y le paramos. Existe el mando cíclico, pero no aplica para ese dispositivo, por tal motivo no lo menciono. Si tomaste o vas a tomar el seminario de freno eléctrico, ahí lo expreso ampliamente. 4. Alimentación, calentamiento. Ve lo que te estoy comentando. 12 volts son fijos, pero lo está actuando directamente por un negativo. 5. Información, resistencia, compensación de la sonda. Y 6. Señal positivo de la sonda, etc. En caso de cambio, en algunos vehículos, en algunas marcas, te va a solicitar la necesidad de tener que dar un aprendizaje. Esta gráfica te recomiendo que le tomes una foto, que la entiendas perfectamente, porque no la vas a encontrar en ningún lado. Y si anda circulando, pues lo más seguro es porque las personas que están haciendo uso de ello ya tomaron un seminario con un servidor. Y digo, no la vas a encontrar en ningún lado porque un servidor, para poderte dar a notar y entender todo el acontecimiento del comportamiento de la sonda, su funcionamiento y los estados de riqueza y la unidad de diagnóstico, aquí lo vas a encontrar. Entonces la desarrolló un servidor precisamente para poder entender qué pasa con una sonda de oxígeno, LAV proporcional o de banda ancha. Tiene 4 variables y lógico, aquí el objetivo no se trata de dar una sesión de diseño de gráficas, no. Porque posiblemente puedas pensar, tú que eres ingeniero, maestro, doctor, investigador, puedes comentar que pues no es adecuado poner
tantas variables en una gráfica y lo acepto. Aquí es una cuestión didáctica para poderte dar a entender qué está ocurriendo con ese principio de funcionamiento de la sonda. ¿Cuáles son las variables? En este eje, Y es voltaje izquierdo. X, el valor lambda. De menos a más. Y, derecho, tenemos prácticamente el estado de riqueza en combustible, X en la parte superior, el RCO del elemento calefactor, considerado como PWM. Tu unidad de diagnóstico puede decir RCO, U o CR, que significa, bueno, modulación por ancho de pulso, relación cíclica de apertura, pero también tu escáner puede decir duty cycle, tiempo de ciclo. Y lo hacemos con el objetivo de poder entender y diagnosticar. Muy bien. Otra variante ahora para el diagnóstico de este tipo de sondas, que cambia la línea de diagnóstico. En el seminario anterior te decía, mira, puedes utilizar el multímetro, puedes utilizar el osciloscopio, puedes utilizar el escáner. Pero lo que tú estás interpretando es una variación de 100 a 950 milivolts. Se acabó. Y de la misma forma la frecuencia con la que está reaccionando o ciclando el osciloscopio. Pero aquí ve cuáles son las líneas de diagnóstico. Mucho cuidado. 1, el factor lambda, factor de corrección o factor de riqueza, que en un escáner, en un video a través de la interpretación y muestreo de un escáner lo vamos a entender. 2, el consumo en miliamperes. En alguna ocasión alguien decía, ¿sabes qué? Para poder diagnosticar la sonda proporcional, debes de ir directamente al consumo de corriente, efectivamente. Pero hay escáneres que no viene este valor, vienen otros. Por eso manejo factor de equivalencia, factor de corrección o al valor lambda. Siguiente, el consumo de esa bomba. Tercero, hay escáneres que vienen un promedio de tensión que parte de 1.7 hasta 3.3. Y hay algunos escáneres y algunas ondas que manejan desde 0.7 hasta casi 5 volts. El principio de operación es igual, pero son un tanto más precisas. Y por otra parte, bueno, ya mencioné también el estado del PWM. Muy bien, fíjate bien. ¿Qué está ocurriendo? En el seminario anterior decía, la mezcla ideal tendría que ser 450 milivolts a 550. Eso sería una mezcla ideal. En esta sonda, si maneja voltaje, el valor ideal sería 2.7. Si baja a 1.7, te va a dar un estado de riqueza. Enseguida lo analizamos. Y si sube a 3.3, varía el estado de riqueza. Iniciamos con la interpretación del valor lambda. Hace un momento mencioné que el valor lambda se refiere a la cantidad adecuada de oxígeno proveniente del tubo de escape de un proceso de combustión completo. Que si lambda disminuye, significa que tengo menos oxígeno en el tubo de escape. Menos oxígeno, o sea, mezcla rica en combustible. Pero si el valor lambda sube a 1.8, 2.2, entonces tengo mucho mucho oxígeno, poco combustible. Y aquí te lo estoy explicando. Lambda por debajo de 0.9 significa mucho oxígeno, o sea, mezcla rica, poco oxígeno, lo que identificamos como mezcla rica en combustible. Arriba de 1 hay mucho oxígeno, como quien dice, mezcla pobre en combustible. Entonces, el ideal, ¿cuál sería?
2.7 o definitivamente que se quedara 9.1, 9.1. Por tal motivo, primer línea de diagnóstico, en tu escáner, tú vas a notar un valor que se denomina factor de corrección, ETQ, ¿sí? O RADEQ, factor de equivalencia o también lambda. De tal manera que ese valor no se debe de mover, debe de estar entre punto 9, 1, punto 9, 1, punto 9, 1. ¿Cómo ves? Muy interesante, ¿no? Entonces, pues entendiendo qué ocurre con este valor, y quiero comentar que la explicación de la gráfica la vamos a hacer despacio para entenderla al 100% y con ello, pues bueno, si no comprendemos el principio de funcionamiento, el objetivo es dejar pero bien en claro cuáles son las líneas de diagnóstico. ¿Ok? Entonces, va otra vez. Lambda, el ideal sería que estuviera en 1. Por tal motivo, va a tener ciclaje punto 9, 1, punto 9, 1. Lo vamos a ver en video. Si baja punto 4, punto 6, significa lambda menor que 9, claro está, o sea, menos cantidad de oxígeno, y lo pongo en rojo, mezcla rica en combustible. Si tu escáner ahora se va a 1.4, 1.2, 1.6, significa que hay mucho oxígeno, poco combustible. Una forma en la que tú puedes monitorear el estado de la sonda es acelerando el motor, como lo vamos a ver en un video, y va a subir a 2.2 e inmediatamente va a bajar a 0.9, 1. E inclusive, si lo mantienes acelerado, va a subir a 2.2, inmediatamente se va a ir a 0.9, 1. Línea de diagnóstico número 2. El ideal, ya dijimos, sería 1. O sea, 0 miliamperes. Y aquí voy a ser muy cuidadoso para que quede bien entendido qué pasa con esa bomba que está extrayendo y aportando oxígeno al tubo de escape. Tenemos lo siguiente. Como el oxígeno es carente en el tubo de escape, significa que hay mucho combustible. Va a reaccionar por sí sola la bomba. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a dejar de trabajar, tú te vas a dar cuenta porque el valor va a regirse en menos 127 miliamperes. Se interpreta como que está bombeando oxígeno al escape. ¿Qué significa? Que como le falta oxígeno en el escape, deja de operar para que fluya. ¿Te acuerdas que hablábamos de la cámara donde se incorporaba los gases de escape? Entonces ahí vamos a tener oxígeno. La bomba deja que fluya ese oxígeno al tubo de escape. ¿Para qué? Con el objetivo de que se vaya compensando el oxígeno existente en el tubo de escape. La computadora sabe que tengo mucho combustible porque tengo un dato de menos 127 miliamperes, o sea, la unidad de control entiende que dejó de demandar amperaje. Y cuando deja de demandar amperaje, determina que es porque está aportándose oxígeno y de esta manera lo interpreta como mucho combustible. Acto seguido, ¿qué ocurriría si tuviéramos una lambda en 1.6? O sea, más oxígeno en el tubo de escape, poco combustible. ¿Qué va a ocurrir? Se interpreta, bueno, tu valor se va a ir a más 127 miliamperes. Se interpreta como que está trabajando esa célula y está absorbiendo oxígeno del tubo de escape. Entonces la computadora sabe que tengo poco combustible, mezcla pobre, porque ahora entra en un rango de más 127 miliamperes. Hace un instante te dije, el ideal sería 1 acá
o 0 miliamperes, lo que nunca se logra. Por tal motivo vas a tener 0.9, 1.9, 1.9, 1. Y te vas a dar cuenta, inclusive ahorita te lo muestro en un video, que la sonda va a estar operante eficientemente porque vas a obtener valores de más 127, menos 127, más 127, menos 127. Se acabó. En concreto, posiblemente no pongamos tanta atención a toda la explicación, pero sí a la línea de diagnóstico. Oye, Marco, ¿cómo identifico que la sonda está trabajando eficientemente? Muy simple, por esta línea, factor lambda, o por el consumo de la célula de oxígeno. Número 3. Los valores de voltaje, y esto reitero porque si tú monitoreas con el escáner, te puede dar un valor de voltaje. Lo cual significa que si lambda está abajo, dejó de operar la célula, entonces tu valor lo vas a tener en 3.3. ¿Queda claro? O sea, vas a tener aquí. ¿Por qué en 3.3 volts? Porque es mezcla rica en combustible. Tiene cierta similitud ese valor al de la sonda anterior. ¿Recuerdas que decíamos la ideal sería de 450 a 550 milivolts? Y es por ello que ese valor después del convertidor catalítico, el monitor, esa sonda, se mantiene en 450 a 550. Si baja a 100 milivolts en esa sonda, se interpreta como poco combustible. Y si sube, se interpreta como mucho combustible. Entonces, en concreto, aquí arriba de 2.67 a 3.3 lo podemos entender como mucho combustible. Y si lo tenemos por debajo, lo podemos entender como mucho oxígeno, mezcla pobre. Por eso el comportamiento de la gráfica. Porque si lambda se mueve para acá, es poco oxígeno, significa que el valor sería menos 127 miliamperes. Y si lo analizas con un voltímetro o con la unidad de diagnóstico, vas a tener 3.3 relacionado con mezcla rica. Si lambda está en 1.6, 1.8, 1.2, desde ahí, ¿qué ocurre? Mucho oxígeno, mezcla pobre, entonces la curva con la que te quiero dar a entender, aquí lo tenemos. Mezcla rica, mezcla pobre. Mezcla rica, menos 127, mezcla pobre, más 127. Por esto tengo dos gráficas de color. En amarillo, dándote a entender qué ocurre con el consumo, y en azul, qué pasa con la estrategia de inyección y de esta forma la interpretación en la cantidad tanto de oxígeno como combustible. En concreto, reitero, ¿cuál es la tercera línea de diagnóstico con la que tú vas a monitorear el buen funcionamiento? Bueno, que este valor esté en 1.7, 3.3, 1.7, 3.3, 1.7, 3.3. Ojo, puedes monitorear, como lo vamos a ver enseguida en una imagen, en el motor, con un multímetro, y ese multímetro puede estar en 2.7, no se mueve. Porque está monitoreando así como que el ideal. O también puedes monitorearlo con dos multímetros y pueden estar ciclando entre 1.7 y 3.3. Entonces, ahora te pregunto, un ejercicio. ¿Cómo quieres la condición de mezcla rica, perdón, la mezcla en el tubo escape? Marco, yo quiero que sea mezcla rica, mucho combustible. Mucho combustible. Aquí está, como hay mucho combustible, ¿cuáles serán los datos con los que tú te vas a aportar para poder determinar mezcla rica? Primero, que el factor lambda está por debajo de 0.9. 1. 2. Que tu valor de voltaje, dependiendo del escáner, si aparece ese valor, que tu valor de voltaje va a estar por arriba de 2.7. Y 3. Que el miliamperaje en tu célula va a estar en menos 127 miliamperes. 3 líneas de diagnóstico. 4. Debes de monitorear el elemento calefactor. Ese elemento calefactor te vas a dar cuenta que en rango puede estar en 50% de estos términos.
y que va a haber momentos en los que alcance el 80, 90, se vaya a 10, etc. Con esto tú monitoreas el elemento calefactor de la sonda de oxígeno proporcional, LAF o de banda ancha, y con estas variables tú vas a monitorear el buen funcionamiento de la sonda proporcional. Te invito a que analices periódicamente el material para que puedas entender al 100% cuáles son las líneas de diagnóstico que ahora se han incrementado en una sonda de oxígeno tradicional, proporcional o de banda ancha. En concreto, lo que debemos de entender. Si en tu escáner encuentra los siguientes datos: Duty Cycle al 100%, calefactor está activo. Duty Cycle, calefactor inactivo. Debe de estar oscilante. ¿Sí? Más 127 mA. Mezcla pobre en combustible. Menos 127 mA. Mezcla rica en combustible. Y lo pongo en rojo. 3.3 volts. Mezcla rica. Vamos a analizarlo. 3.3 debe ser mezcla rica aquí en combustible y aquí mezcla pobre de acuerdo a su comportamiento. Ahí, bueno, un error de dedo, pero aquí debe ser 3.3 mezcla rica en combustible y 1.7 mezcla pobre. No pasa nada, ¿queda claro? Por otra parte, lambda mayor a 1 mezcla pobre en combustible porque hay mucho oxígeno y lambda menor a 1 mezcla rica en combustible porque hay poco oxígeno. Mucha información, mucha literatura, lo cual te invito a que nos rijamos directamente por las líneas de diagnóstico. Marco, yo lo que quiero saber es cómo me doy cuenta que la sonda de oxígeno proporcional, LAF o de banda ancha está trabajando eficientemente. Con esas 4 variables. Se acabó. No entramos en detalle en la literatura. Lógico, el seminario es ayudarte a entender los principios de funcionamiento, los principios de actuación y con ello pues que tu diagnóstico sea más preciso, veraz y efectivo. Ahora sí, vamos a ver 2 videos. En la proyección del video me puedo tardar un instante en lo que lo ajusto, etcétera, pero el objetivo es que ahora las variables que te acabo de mostrar las veamos en vivo. Vemos el material. Lo proyecto, ahora sí. Ahí va. Tienes que realizar un ajuste ahí en la pantalla para una mejor visualización. Ahí va. No tiene audio, tiene los sonidos prácticamente del vehículo, etcétera, pero lo voy explicando. Ahí está. Pues depende, ingeniero. Uso este y el... Ok, ahí estamos realizando algunas comprobaciones, algunas pruebas, los ruidos cotidianos de trabajo, ¿verdad? El vehículo se encuentra a 800 RPM, aquí lo podemos visualizar en promedio. Espero que se alcance a percibir perfectamente en tu pantalla. Aquí tenemos 844 RPM. Voy a ir buscando las variables que estoy comentando. Régimen motor, velocidad del vehículo, 0 kilómetros, avance de encendido, aquí está ciclando, temperatura del aire, mariposa, porcentaje, tensión, sonda de oxígeno, punto 455. Y ahorita hablo de ese valor. Distancia recorrida, el automóvil está estático, claro está. Relación de equivalencia, 0.9, aceleré, 1.9, ¿ok? Relación de equivalencia es el dato que te decía relacionado con lambda, aquí lo tenemos.
Y ahora sí, Sí, intensidad de la sonda. ¿Qué tenemos? Bueno, aquí estoy realizando la toma directo al indicador de revoluciones, pero ve que está ocurriendo 130 menos 130, aquí es el signo menos, 130 menos 130. La sonda debe de estar oscilando en ambos valores. Ahí lo estoy acelerando, por eso hice la toma aquí arriba. Y ve con relación a la aceleración qué ocurrió. O sea, en concreto, para que tú determines, como comenté, que la sonda está trabajando eficientemente, bueno, es importante que estés notando ese comportamiento en el valor de consumo, en miliamperes. Y lo que te comentaba aquí, 1, y durante la aceleración se va a 1.9. Lo vamos a ver con diferentes equipos de diagnosis. Y dejo el material, reitero, para que analicemos qué está ocurriendo. ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo con el ciclaje? Tan simple como eso. Muy importante contar con equipos de buen nivel para poder determinar diferentes diagnósticos. Estoy acelerando y ve, se mantiene en punto 9.1. Ve lo que ocurre aquí, 1.9. ¿Vale? Dos líneas de diagnosis a través de lo cual me doy cuenta que está trabajando al 100%. .9. Se acabó. ¿Ok? Vamos a buscar la presentación. Ahí está, creo que sí está. Ahora vamos con un segundo material, otro video. En el cual seguimos notando la variante. Ahí lo estoy acelerando y sigo teniendo el mismo comportamiento. Y lo sigo acelerando a diferentes rangos con el objetivo de analizar qué ocurre aquí. Lo que expresaba, punto 9, punto 1, punto 9, punto 1. Cualquier valor de aceleración que yo le dé debe de adoptar ese rango de punto 9, punto 1, como lo estás notando. Corte de aceleración y baja el valor. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora cambiamos de equipo y quiero que analicemos nuevamente este valor. Decía yo, relación de equivalencia, el famoso valor lambda, que aquí tenemos, debe ser 1 en promedio, pero que la computadora o el calculador está buscando que sea punto 9, punto 8. Vamos a verlo. Y en este video, inclusive te muestro el consumo de la célula de la sonda. Vamos a verlo. Sonda de oxígeno, aquí aparece, sonda de oxígeno
Pero la sonda número 2, hace un instante te comentaba sobre los rangos, punto 45, punto 55 en el seminario anterior. Pero que puedes encontrar punto 6, punto 8, como es aquí. Eso no significa que esté trabajando deficientemente. Yo me alarmaría si me diera este valor y con ello un código de falla vinculado con la sonda de oxígeno, monitor de eficiencia del convertidor catalítico. Continuamos con el material. ¿Vale? Aquí me doy cuenta que está trabajando eficientemente el convertidor catalítico y al mismo tiempo el sensor. Valor punto 6, porque el vehículo lo estoy acelerando. Se va a 2 y hay corte de combustible. Ahí busco corriente del sensor, menos 127, más 127, menos 124, 126. Aquí lo puedes visualizar. ¿Sí? Y aquí tengo su comportamiento gráfico. Con este dato, bueno, pues dejo claro cómo debe ser el comportamiento de la sonda de oxígeno cuando está operando eficientemente. ¿Cómo ves? Cortamos el material con objetivo de continuar con la presentación y pues bueno, de esta forma ya queda definido cuáles son los mecanismos de diagnóstico e interpretación a través del cual pueden darse cuenta que la sonda está trabajando muy bien. Hay un valor que ese no debe de cambiar, que es las características de una línea. Debe tener 450 milivolts. Ese valor no debe de cambiar. Hace un instante les dije, vamos a poner atención principal en este dato. ¿Por qué? Porque debe de haber 450 milivolts de referencia a través de tu unidad de diagnóstico. Ese es el dato que debe de servir como referencia. Esos 450 milivolts, 428, como tenemos aquí, tenemos, fíjate bien, yo que estoy haciendo que la sonda proporcional, estoy llevando a cabo el monitoreo con voltímetro en 2 pines, directo al conector. Uno de ellos tiene 2.995 y el otro tiene 2.569. Los 450 milivolts en promedio son la diferencia de la resta de uno con relación a otro. Para ello voy a pedir, por favor, que me apoyen con la calculadora. Te invito a que lo hagas, aquí la tengo, te invito a que lo hagas en casa. Lo siguiente, yo voy a restar 2.995 menos 2.569 y el valor es 4.26, lo que me da aquí. ¿Qué está ocurriendo ahí? Que el multímetro está ciclando y en la foto fue lo que alcanzó a notar.
de tal forma que aquí, pues si notamos, está medio borroso porque está moviendo el voltímetro. Nuevamente, ahora sí lo hago en pantalla. Espero que se alcance a visualizar. Tengo 2.995 menos 2.565. Igual, algo hice mal. 2.995 menos 2.565. Igual. Punto 43. Bueno, aquí tengo punto 428. ¿Sí? O sea, lo está redondeando. Punto 43 milivolts, de tal manera que lo que está ocurriendo precisamente es que se está tratando de mantener en ese valor por la situación lógico de tomar como referencia el valor de fijo o ideal de estequiometría. Un proceso de combustión completo. Muy interesante, ¿no? Muy bien, me estoy dando cuenta que mencioné los valores, me parece que mal. Vamos a hacerlo nuevamente y lo muestro. Tenemos 2.995 menos 2.569. Punto 426. Que bueno, aquí el multímetro nos está dando punto 428 milivolts. Reitero, porque hacemos el análisis, tomamos la imagen cuando está trabajando el motor y obvio los multímetros están oscilantes. De tal forma que es por ello que se alcanza a percibir un tanto borroso porque es muy rápida la fluctuación o la variación. Este dato definitivamente es aquel que nosotros vamos a identificar como sensor de oxígeno 450 milivolts. ¿De dónde sale ese valor? Ya mencioné de la diferencia de voltajes que va a existir entre un pin y otro pin. Y hasta ahí. Muy interesante. Ahora ya casi para terminar este tema de sondas NOx para sistemas de inyección Common Rail, es un tema amplio también, es un tema muy importante porque en la actualidad ha existido una evolución en el diseño, desarrollo, aplicación y función de las sondas. Es una sonda que también está monitoreando la presencia de oxígeno, pero en relación también a la cantidad de óxidos nitrogenados, NOx. Característica es que ahora se incrementa el número de cables y se impone un módulo electrónico con el cual ya forma parte de manera independiente del sistema de control de emisiones. Es decir, tú vas a poder escanear una computadora de inyección, pero también vas a poder escanear el módulo NOx. Vamos a entenderlo. Sonda NOx, sensor de óxido nítrico. Se trata de una sonda capaz de detectar la presencia de los NOx. Se instala después del catalizador SCR, que por sus siglas en inglés significa reducción catalítica selectiva, y verifica que no hay presencia de NOx a la salida de este. Si el sistema, fíjate bien, se impone en vehículos sí con sistema de inyección y entrega de combustible diésel, Common Rail, pero en algunos casos también cuenta con un sistema que conocemos como AdBlue. El sistema AdBlue presenta alguna disfunción y se emanan óxidos nitrogenados. El sensor los detecta informando así a la unidad de control. ¿Cuáles son los componentes que forman parte del sistema de control de emisiones, del sistema AdBlue? Fíjate bien, no es muy común este sistema en los vehículos. En diésel, bueno, tenemos las sondas NOx y en algunas arquitecturas podemos encontrar sondas NOx antes y después del convertidor catalítico selectivo. Tenemos un módulo NOx. Tenemos también
pues sondas de temperatura antes y después del convertidor. Tenemos en este mismo sistema un sensor que está monitoreando las diferencias de presión existentes antes del convertidor catalítico y otro después. Por otra parte, tenemos el depósito de AdBlue, de tal forma entonces que pues el sistema, ahora también conocido como un sistema AdBlue, que reitero, es un tema también muy amplio relacionado con vehículos de inyección de alta presión a diésel. No muchas marcas y muchos vehículos lo traen, pero es una innovación para el control de emisiones. Ahí donde se utilizan ampliamente las sondas NOx. Pero no te preocupes, hay vehículos en la actualidad que aun cuando no tengan el sistema AdBlue, cuentan con la sonda NOx. Muy bien, vamos a continuar. Y me voy a regresar aquí por lo siguiente. Es importante que tú sepas que la línea de diagnóstico ahora, cuando hay una sonda NOx, pues vas a tener que monitorear circuitos electrónicos, es decir, comportamiento de la sonda, el módulo, debe tener un diagnóstico a través de Connectica cableado. Hay un software desarrollado para la sonda NOx, porque es un módulo. Bueno, y al mismo tiempo se va a relacionar con algunos actuadores del sistema de inyección. Y ya mencioné, debes también de realizar diagnóstico del estado de los gases. Vamos a identificar nuevamente la ubicación de las ondas. ¿Sí? Por acá lo puedes visualizar antes, después del convertidor. Esto ya pues, se relaciona ampliamente con un sistema AdBlue, el cual estaría constituido sonda de temperatura, parte superior, el SCR, un inyector de urea para esta tecnología, un filtro de partículas de aire denominado FAP, sondas de temperatura ahora en la parte inferior. Vamos a tener también Connectica, arnés eléctrico, cablería, ¿sí? Bomba o aforador, en este caso del sistema AdBlue, y el software porque habría un módulo ahí. Función: para satisfacer los criterios de las normas anticontaminantes Euro 6.2, el sistema NOx permite reducir las emisiones de partícula de óxido de nitrógeno mediante la inyección de una solución de urea. Esto aplica directamente para el sistema completo. El seminario, bueno, pues data de la importancia de la sonda NOx y de esa forma poder conocer qué está pasando con ella de manera física en la evolución que hubo y recurrir al procedimiento de diagnóstico. Estructura: consta de dos cámaras. Ah, caray. La sonda proporcional tenía una cámara. Ahora, esta sonda tiene dos. Dos celdas de bomba, varios electrodos y una calefacción. El elemento sensor consta a su vez de dióxido de circonio. Aquí está. El circonio presenta la particularidad de que al tener una tensión aplicada, los iones negativos de oxígeno del electrodo negativo se desplazan hacia el electrodo positivo. Entonces aquí puedes ver su constitución interior. Los electrodos, ¿sí? La extracción de aire, célula de bomba primer cámara, célula de bomba segunda cámara, la primer cámara, la segunda cámara y ahora sí, el conjunto de doble bomba. Hace un instante mencionaba yo que la sonda proporcional se encargaba de extraer oxígeno de los gases de escape y al mismo tiempo de dejar drenar. Entonces, ¿qué ocurre con esta sonda? Que está tratando directamente, por una parte, el oxígeno y por otra, el óxido nitrogenado. O sea, está jugando con ellos. Por una parte, extrae oxígeno y deja fluir óxido nitrogenado y por otra parte extrae óxido nitrogenado y deja fluir oxígeno para ir equilibrando. La realidad es que tiene un principio de funcionamiento muy similar al de la proporcional. La diferencia es que ahora es más la información
que maneja. Es mucha la información que maneja. Por tal motivo, sorpresa. Si en la sonda de oxígeno tradicional, convencional, teníamos 2 líneas de diagnóstico, ahora en la proporcional tenemos 4 hasta 5 líneas de diagnóstico. Ya las expresamos y explicamos con anterioridad. Y con una sola célula. Ahora, en esa sonda NOx tenemos 2 células. Por tal motivo, el manejo de información es mucho, muy amplio. ¿Qué ocurre? Que al ser mucho, muy amplio, pues entonces es por ello que se va a imponer un módulo electrónico, o sea, un microcontrolador en este conjunto, con el objetivo de hacer posible el manejo de información. Pero sorpresa, ahora el manejo de información va a ser, y lo vamos a ver a través de un video, a través de una arquitectura CAN de alta velocidad. Ese tipo de módulos, la información que van a estar emitiendo del microcontrolador hacia la computadora de inyección va a ser 100% a través de un lenguaje de comunicación denominado CAN de alta velocidad. ¿Cómo está constituido regularmente el sistema? Bueno, ya mencionamos hace un instante. Tiene una computadora de inyección, la computadora del sistema AdBlue, o sea, la sonda NOx forma parte, por lo general, de un sistema AdBlue. Pero el estudio es de la sonda NOx, depósito de urea, filtro FAB, gases de escape, en un sinóptico, cómo está manejando todo el ambiente de control y de gestión de emisiones. Inyector de urea, sonda de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver ya por último qué ocurre con el diagnóstico de la sonda NOx. La sonda NOx tiene 8 cables. Voy a regresarme. Es importante mencionar que este módulo tiene 5 pines, pero únicamente tiene conectados 4. ¿Por qué? 8 cables salientes del sensor. Voy a regresarlo. Aquí lo podemos visualizar. 8 cables que llega esa información directa al módulo, y ahí es donde se lleva a cabo pues todo un procedimiento en cuanto al algoritmo, en cuanto al software, para tratar de gestionar la información y emitirla a través de una red de comunicación multiplexada. ¿Qué significa eso? Que ahora en la arquitectura de ese sistema vamos a tener un módulo que va a gestionar las emisiones contaminantes, que es este. Y por ende, ahora vas a poder diagnosticar directamente un módulo de manera independiente y forma parte de una arquitectura de polución. Vamos a ver el video, y en este video se trata de visualizar cómo se comporta el manejo de comunicación. Preparamos el material e iniciamos con el video. Adelante. Entonces, por acá ya tenemos el material. Vamos a proyectarlo. Listo. Vamos a hacer un ajuste en la imagen para visualizarlo mejor. Ahora sí lo corremos. 4 minutitos de material y con eso cerramos. Tiene audio. ¿Qué tal? Muy buen día, su amigo y servidor nuevamente, Marco Valdinas. En esta ocasión quiero compartirles que estamos realizando el análisis para un sistema de multiplexado, una arquitectura de alta velocidad. En vehículos ya recientes 2018-2019 se ha incorporado una arquitectura de alta velocidad para el control de emisiones. El objetivo pues es obviamente mandar el estado de control de emisión, así como también lo que estoy interviniendo pues es la información que vía multiplexado envía la bomba de baja presión. Estamos hablando de la conexión para un sistema de alimentación de combustible baja presión,
en una unidad con sistema de inyección Common Rail. Voy a tomar ahora el osciloscopio y quiero que analicemos que en estos momentos no hay actividad. Me refiero a que no hay actividad por el hecho de que no hay comunicación. Voy a dar un flip a llave con el objetivo de que podamos darnos una idea de en qué momento empieza la actividad. Aquí estoy mostrando la llave, voy a dar un clic y como ustedes pueden ver empezó ya la comunicación. Es importante mencionar que en función de la base de tiempo es como yo voy a poder realizar el análisis. Por ejemplo, me voy a tomar la libertad de mover la base de tiempo. Ahí la tengo a 20 microsegundos, la acabo de mover a 50 microsegundos, ahora a 100 microsegundos, y si ustedes observan, pues como que los mensajes o lo que conocemos como trama, pues obviamente son más evidentes. Esto es para darme una idea de cómo se está comportando la red y la trama, pero si quiero hacer un análisis de cada uno de los hilos, es decir, el comportamiento gráfico de high en azul y low en rojo, tendría que mover la base de tiempo. Ahorita la tengo en 50, la acabo de llevar a 20 microsegundos, posiblemente la dejé en 10, y si ustedes observan, pues lógicamente como que esa resolución puede ser un poquito más clara, y esto obvio lo puedo manejar con el objetivo de que pueda hacer un análisis más completo. Cabe señalar que estoy haciendo uso de un osciloscopio de la marca Injectronic. La verdad es que me tiene sorprendido este osciloscopio porque pues obviamente tiene una buena resolución y me ofrece unos parámetros de medición que al mismo tiempo me van a ayudar y me van a favorecer el diagnóstico. El objetivo de este video lógicamente es darles a conocer que pues bueno, en la actualidad ya tenemos red multiplexada de alta velocidad para el sistema de control de emisiones, así como también para el control y funcionamiento de la bomba de combustible. Ahorita se acaba de dormir la red, nuevamente voy a dar un flip, ahí tenemos, y al dar flip en este vehículo empieza la comunicación, empieza el intercambio de datos, y con ello pues en el osciloscopio puedo monitorear su comportamiento gráfico. Pues bueno, esto es con el objetivo de proporcionarles la información, con el objetivo también, reitero, de que puedan favorecer sus habilidades de diagnóstico, que sepan ahora que ya tenemos CAN de alta velocidad, pues en sondas NOx, así como también en bombas de combustible. Y pues bueno, espero que esa información sea de su agrado, les pueda ayudar en su día a día, y pues es un placer el poder proporcionarles estos informes y estos análisis. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Un tema también muy amplio, como comentamos ahí, pues no nada más se trata de la emisión de información que envía la sonda, sino que forma parte de una arquitectura que se llama depolución o control de emisiones. De esta forma, también se relaciona la bomba de combustible, que ahora maneja una red CAN, y pues bueno, se requiere de mayor información para su diagnóstico. Esperando que la información haya sido pues completa, de su agrado, invitándote a más capacitación, a que busques más información relacionada con este sistema. Me despido, enviándote un abrazo y reconociendo tu gran esfuerzo. Tu amigo y servidor Marco Ballinas. Nos vemos en el siguiente seminario. Excelente día.